Estamos de vuelta con lo que hemos anunciado hace instantes. Está con nosotros Omar Chejade, congresista de la República y presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Su percepción, bueno, en todo caso, su opinión después de lo sucedido tanto el viernes como el lunes con este voto de confianza al gabinete en pleno. Definitivamente hemos estado en un momento de crisis política dentro del gabinete y mi opinión siempre fue que tanto en primera como segunda votación estuvimos en una situación de congelamiento, de stand-by, es decir, el Congreso de la República no le dio ni en primera ni en segunda votación el voto de confianza, el voto de investidura, y es por eso que el presidente de la República a la 1:30 de la madrugada del sábado señaló que solicitaba al Pleno del Congreso de la República una nueva votación, cosa que correspondía además por reglamento. Es más, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, en algún momento señaló que no se había admitido el voto de confianza porque la mayoría de votos alcanzaba 72 en abstención y que 72 no podía ser menos que 41 y que además esos 41 votos de segunda votación ni siquiera pues alcanzaba la mitad de los votos del Congreso. Por lo tanto, cuando la Constitución Política del Estado habla del voto de investidura, del voto de confianza a un gabinete que se presenta por primera vez, tiene que haber una respuesta en positivo por parte del Congreso de la República. Y esta respuesta en positivo no se obtuvo y se estuvo en una situación de stand-by hasta el día lunes con una crisis de legitimidad, de aceptación al gabinete. Esto felizmente fue superado a las 4:15 de la tarde o 4:30 de la tarde del día lunes, en la que ya se consiguió los votos por mayoría. 66 votos a favor. 66 votos a favor, incluso eso es más de la mitad más uno de la mayoría legal o la votación legal del Congreso, del Pleno. Y creo yo que ya el gabinete puede trabajar con la legitimidad que necesitaba, ¿no? ¿Es necesario este tipo de votaciones de procesos para legitimar lo que se supone es una facultad que tiene el presidente de la República para escoger a quienes lo representen para cumplir su trabajo? El voto de confianza o el voto de investidura tiene su origen en la Constitución de Sánchez Cerro en 1933. Sin embargo, no se utilizó sino hasta 1945 con el presidente José Luis Bustamante Rivero, en la que efectivamente habían dos cuestiones o dos investiduras. Una la que le otorgaba el propio presidente de la República a su primer ministro y el otro el Congreso de la República. Sin embargo, del año 45, de la presidencia de José Luis Bustamante Rivera hacia adelante, han habido gobiernos con mayoría en el Congreso de la República, con partidos que han estado en mayoría en el Congreso de la República. Entonces no se han generado problemas similares. Salvo en el primer gobierno de Belaúnde, donde efectivamente sí se originó un problema y que después, entre otras cosas, desembocó al golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Por eso es que sabiamente la Constitución de 1979, la de Víctor Raúl Haya de la Torre, consignaba que el presidente del Consejo de Ministros, a los 30 días de ser nombrado por el presidente de la República, tenía que exponer las medidas generales de gobierno ante el Congreso de la República, es decir, exponer su plan de trabajo. Diputados y senadores se reunían en el hemiciclo de la Cámara de Diputados solo para escuchar al presidente del Consejo de Ministros y su cartera y sus demás ministros. Pero acá viene la diferencia, y por eso decía sabiamente, sin el voto de investidura del Congreso de la República. Es decir, el Congreso no votaba, simplemente el Congreso se dedicaba a escuchar al primer ministro y a sus ministros y a un debate sin votación. Sin embargo, la Constitución de 1993 cambia, modifica lo estipulado por la Carta del 79 y señala que además de escuchar al presidente del Consejo de Ministros, debe pasar por una votación, es decir, por el voto de confianza o por el voto de investidura. Creo yo que hay una paradoja, una contradicción, porque si la Constitución Política del Estado, como esta, es presidencialista o semipresidencialista, no puede tener una cápite parlamentarista, que es el voto de confianza. Por eso
es que cuando los gobiernos como este no tienen una mayoría absoluta en el Congreso de la República de parlamentarios, suelen suceder este tipo de problemas. Y como ha venido sucediendo al menos en los 3 últimos gobiernos, no ha habido una mayoría absoluta. Por eso es que en el gobierno de Alejandro Toledo sucedió una cosa muy parecida, en la que raspando el ex premier Carlos Ferrero salió airoso con apenas 49 votos contra 44. Pero es la primera vez, mi querido Julio, que se da esta situación de stand-by, es decir, de las abstenciones, que ¿no? la mayoría de votos son abstenciones, Sí, pues, superando incluso la mitad más uno del número legal de congresistas. Ahora, por eso es que ni siquiera se podía computar como una censura, o sea, no había un voto de investidura, pero tampoco un voto de era uno en censura. contra. Por lo tanto, no se podía computarizar ni contabilizar como una primera censura a efectos de que el Congreso estuviese en salmuera y el presidente de la República pueda disolver el Congreso si es que hubiese una segunda votación en contra. Ahora, o sea, efectivamente no se le dio el voto de confianza, pero tampoco se lo negó. Así es. Y esa es la situación en limbo en el que se quedó y que todo el mundo empezó a hablar. Ahora, el presidente de la República también se ha referido a ello y dice que hay que revisar esto, porque esta crisis no se debería volver a repetir en nuestro país. ¿Qué se va a hacer en ese caso? ¿Se ha recogido esta iniciativa? ¿Hay alguna propuesta de parte de la Comisión de Constitución, por ejemplo? No, todavía no hay ninguna iniciativa al respecto. Es importante la opinión. ¿Retornar a lo que se decía en la Constitución de 1979 para este caso en particular sería válido? ¿Sería posible? Yo tengo una opinión particular. Yo pienso que en cuanto a la votación, la discusión quedó zanjada en el año 2003, cuando la Comisión de Constitución de esa época, me parece presidida por Henry Pease, emitió un informe que luego fue aprobado en el Pleno del Congreso de la República. Sin embargo, yo creo que se podría revisar la Constitución Política del Estado, es una opinión personal, porque hay una contradicción, hay un vicio de fondo, no el reglamento, que ha sido zanjado, repito, por la Comisión de Constitución del año 2003, sino por la propia Constitución Política del Estado, y en eso concuerda Enrique Bernales Ballesteros, un eximio constitucionalista, cuando dice que si la Constitución es presidencialista o semipresidencialista, entonces, ¿para qué diablos se le incluye un artículo de un sistema parlamentarista, es decir, el voto de confianza? ¿Por qué? Porque según esta Constitución Política existen 2 votos de confianza. Uno, la investidura que le otorga el presidente de la República a su primer ministro, y luego tiene que pasar por el tamiz del Congreso. Entonces, en la Constitución Política del Estado hay una solución ecléctica, mixta, es decir, presidencialista al 99% con esta sustancia parlamentarista que genera o que puede generar este problema de fondo y un problema de ingobernabilidad que casi sucede el día viernes. Nos quedan poquitos minutos en realidad para esta conversación, pero no quiero dejar de lado. En el caso de la bicameralidad, que está también en conversación, ya en debate, ¿esto también obligaría a hacer algún tipo de modificaciones? Porque si no, ¿que tendrían que ir al gabinete a ambas cámaras? En la Constitución de 1933, el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros se presentaba en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sí, y tenía que necesitar la votación mayoritaria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esto lo resuelve después la Constitución de 1979, donde habla que el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el Congreso. ¿Y qué es el Congreso? Todos juntos reunidos, diputados y senadores. De acuerdo. Si se aprueba el sistema bicameral, según lo que se ha aprobado además en la Comisión de Constitución, el Premier con sus ministros se presentan en el Congreso de la República, al igual que estipulada la Carta 79, es decir... Sin la necesidad del voto de confianza. Sin la necesidad del voto de confianza, solamente se escucha al Premier y a los ministros y se presenta físicamente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pero reunidos diputados y senadores al mismo tiempo. Creo que esto es importante. El tema de la bicameralidad es un proyecto, un megaproyecto que debe ser ya debatido y ojalá Dios mediante aprobado en esta legislatura. Pero creo que importante, Julio, es decir que la semana pasada hemos comenzado ya a debatir en el Pleno del Congreso de la República la reforma a la ley de partidos políticos, que trae 3 o 4 importantes cambios. Uno, ya no se va a llamar ley de partidos políticos, sino ley de organizaciones políticas en concordancia a lo que sea la Carta actual, la del año 93. En segundo lugar, el financiamiento público estatal a los partidos políticos para estrechar
la brecha de financiamiento. Para transparentar también. Digamos, no solamente el financiamiento a los partidos políticos, sino su mantenimiento, los cuadros políticos, la formación de cuadros políticos, estrechar además, te decía, las brechas de dineros mal habidos, de dineros que se pueden incluso infiltrar del narcotráfico, como sucedió en Colombia o en México, o hipotecarse a determinados empresarios, a determinadas personas. ¿Y el cuarto punto? Las vallas electorales, ¿no es cierto? Es decir, que para que un partido esté inscrito, necesariamente tiene que tener un 5% de adherentes, y si hay alianzas, un 2.5% adicional. Además, la constancia de que sean partidos democráticos, que no se puedan aceptar inscripción de partidos antidemocráticos a través de declaraciones juradas, a través de una formalización de cartas de intención, de señalar que el partido político o la organización o el movimiento político tiene bases partidarias prácticamente en todo el país. ¿Cuánto tiempo considera que durará este debate? ¿Un mes, 2 meses más? Yo creo que debe durar, por la importancia y por la complejidad del proyecto, 2 o 3 sesiones en el Pleno del Congreso de la República. Es importante el debate, ha comenzado con la exposición del presidente de la Comisión, en este caso de mi persona, la semana se pasada, resolvería de todas maneras. Pero tiene que aprobarse en esta legislatura. Hay un compromiso también por parte de la mesa directiva del Congreso de la República. Es importante formalizar y fortalecer los partidos políticos. Ya comenzó el debate de la ley de partidos políticos, de la reforma de partidos políticos. Creo que el financiamiento público estatal a los partidos es trascendental. El voto preferencial es otro de los puntos que se va a analizar en el debate de partidos políticos. Vamos a conversar más adelante respecto de estos temas. Vamos a seguir de cerca también este debate que ya se está dando entonces en el Parlamento. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. El congresista ha estado aquí con nosotros. Ahora de inmediato vamos con más información. Jennifer nos trae más detalles.